En todo mito hay algo de realidad. Podemos decir que se construyó un mito en torno a Teniente Coronel Antonio Ortega, ¿no? Era un personaje enérgico, era un personaje cinematográfico, era un personaje inconfundible. Si el bando republicano hubiese ganado la guerra civil, no sería un personaje olvidado. De hecho, estaría en la historia del Real Madrid Club de Fútbol. Lo que empecé a darme cuenta es que era una persona que históricamente era mucho más importante de lo que habíamos pensado nunca en la familia. Y de repente empecé a pensar en esto, en cómo se le había desaparecido, no solo en vida real, sino cómo se le había desaparecido de la historia por completo. Salvó a muchísimas vidas, ¿no? Se dedicó a salvar a personas de otra ideología, del bando contrario. Calcula unas 600 vidas. O sea, estás hablando de una historia que es como para hacerse una película de ello, ¿no? ¿No? O sea, es como la lista de Schindler, ¿no? Josefina mía y amadísimos hijos, estoy bien, sobre todo después de haber tenido noticias de vuestra situación, de saber que estáis a salvo. Aquí, en esta prisión, paso los días mejor que en el campo de los almendros. Hay algo más de organización. Los guardianes no me tratan mal, quizá porque aún hay algo de respeto por un militar profesional. Un coronel, aunque sea del bando enemigo, siempre será un coronel. No quiero que os inquietéis por mí. Encontraré la manera de permanecer a salvo. Ya han empezado la causa contra mí, por ser, dicen, rabiosamente izquierdista. No imaginan el orgullo que siento. Estos días, mientras trato de conciliar el sueño, me vienen a la cabeza los recuerdos de los primeros meses de la guerra en San Sebastián, cuando los presos eran ellos y yo arriesgué mi vida por ponerlos a salvo. Aún recuerdo las miradas de los míos cuando saqué al conde de Romanones del fuerte de Guadalupe y puse a 4 hombres a custodiarlo en la Diputación. Nunca me ha importado lo que pensaran los demás. Antonio Ortega era un carabinero, un cuerpo que ahora ya no existe, que se dedicaban a la vigilancia de las fronteras, sobre todo del contrabando, prevención del contrabando. Y eso es lo que, a él siendo burgalés, pasó la mayor parte de su vida en Guipúzcoa, porque estuvo destinado en Motrico y luego estuvo destinado en Irún. Entonces era un carabinero, y era un carabinero muy vinculado a la izquierda. La verdad es que Ortega es un hombre republicano, ya lo sabemos. Ortega es un hombre próximo al Partido Comunista. Todavía no ha sacado el carné del Partido Comunista. Concretamente, él está en la zona de Irún. De los militares antifascistas, la Unión Militar Republicana Antifascistas, los dos UNRWA, que uno es el teniente Gómez y el otro es el teniente Ortega. Ortega que es un militar profesional, que tiene ciertos conocimientos militares, se encuentra con que las tropas de Navarra se acercan a Irún. Él sabe que hay un punto clave, que es el puente de Endarlaza, donde se cruza el Bidasoa y se pasa de Navarra a Guipúzcoa. Entonces él sabe que si corta ese punto, pues les obliga a los sublevados a dar una vuelta muy grande y eso les daría tiempo a los republicanos a organizarse y a controlar la sublevación. Es lo que hace, volar el puente de Endarlaza. Irún es clave. O sea, el plan de Mola era cerrar la frontera y era el objetivo de cerrar la frontera para que no pudiera llegar nada de ayuda a los republicanos. Entonces los dos saben que tienen que cerrar, que tiene uno defender la frontera y el otro cerrar la frontera. A pesar de todo, consigue establecer una línea de defensa en torno a Irún.
para que para el 4 de septiembre esa línea de defensa se desmorona. Es decir, estamos en una guerra moderna. Una vez que cae ya esa línea, la línea San Marcial, Erlaich, Pau-Ogaña, pues San Sebastián queda un poco desguarnecida, ¿no? Y entonces lo que hace Ortega es pues, decidir retirarse de San Sebastián. Cuando ya Irún es indefendible, porque se quedan prácticamente sin municiones, pues posiblemente milicianos anarquistas en retirada incendian parte de Irún. Pero claro, incendian las partes donde la gente más adinerada o gente de derechas tienen sus casas. El conde Romanones era una de las personas más influyentes de final del XIX y principios del XX. Hoy es un gran desconocido, pero no se puede entender la historia de esa época si no conocemos al conde Romanones. En la política lo conoció todo. Fue diputado, concejal, teniente de alcalde, alcalde, 2 veces alcalde de Madrid, fue presidente del Consejo de Ministros, lo que equivale hoy a presidente del Gobierno, fue presidente del Senado. Como buen oligarca y noble de la época, tenía su vida en San Sebastián, Villa Casilda. Y entonces, a pesar de que él sabía que algo se estaba preparando, él se va a San Sebastián. Dice, bueno, a San Sebastián, a mi villa, a mí no va a pasar nada. Total, ya, bueno, soy diputado en la República, pero bueno, todo el mundo me tiene un poco como una reliquia, ¿no? El día que se produjo el golpe de Estado decidió que se tenía que ir a San Sebastián porque en el campo se podían complicar bastante las cosas. Y allí contactó con el embajador de Francia, el señor Herbet, y le pidió que lo ayudase a salir porque se quería ir a Francia. Pero el embajador le dijo que era muy peligroso porque ya había juntas de defensa en la frontera. Herbet es un personaje que está obsesionado con los anarquistas, los ve como el mayor peligro del mundo, ¿no? Entonces está obsesionado con que hubiera matanzas, entonces su objetivo es proteger a todo el que pueda, a todas las gentes de derechas, de izquierdas y de todo. Y entonces, claro, en su intento de salvar vidas, entra en contacto con Ortega. Ortega en ese momento es la primera autoridad republicana de la provincia, es el gobernador civil. Entonces hay milicianos que van a detenerlo. El conde Romanones es un rehén, porque claro, el objetivo era tener rehenes para evitar los bombardeos navales y aéreos de la ciudad, porque San Sebastián ha sido sometida a bombardeos navales. Sabían el valor que tenía el conde Romanones en un momento que era una guerra, en un momento de levantamiento. En ese momento aparece Antonio Ortega. Él era el gobernador civil de Guipúzcoa. Él mismo, con su coche, fue hasta Fuenterrabía y de allí se llevó a Romanones a San Sebastián. Herbet se entera que está detenido y recurre a Ortega para liberarlo, ¿no? Está encerrado en el Fuerte Guadalupe, en una posición de la que precisamente se está respondiendo al fuego de los barcos. Ante los sucesivos bombardeos, ellos avisan que si siguen los bombardeos tienen en su poder rehenes y dicen, y entre ellos al conde de Romanones. Entonces, cuando se les deben encender todas las luces a Ortega y a Herbet, dicen hay que sacar al conde de Romanones porque lo van a fusilar. No estuvo en una cárcel. Donde estuvo unos días fue en Gobernación Civil, en ese edificio, y según cuenta el propio Romanones en una entrevista, lo trataron muy bien con todo tipo de consideraciones. En ese momento el presidente de Francia era Léon Blum, que era el presidente del Frente Popular, un grupo de partidos de izquierdas. Ellos hablaron con el Consejo de Ministros de España y le pidieron que, por favor, dejasen irse a Romanones a Francia. El Consejo de Ministros español dijo que sí, lo permitió, y ahí el embajador francés fue a recogerlo junto con su mujer. Romanones y Casilda fueron en el coche diplomático del embajador francés. Fueron en un trayecto que debió ser complicado, lógicamente, y que Romanones dijo que ellos tenían muchísima tensión, pero sin ningún tipo de problema ni de incidente, llegaron a San Juan de Luz.
En las memorias solamente habla del embajador francés, le da las gracias y dice que, bueno, quien lo salvó fue el embajador francés y Francia, pero creo que tenía que haber tenido en cuenta que quien permitió que se fuese sin ningún problema fueron los españoles, a petición de los franceses, pero quien le puso el camino fácil a Francia fueron los españoles. Fueron los franceses porque Ortega le ayudó. Si no le hubiera ayudado a Ortega, no hubiera hecho nada el embajador francés, no hubiera podido hacer nada el embajador francés, por mucho se hubiera empeñado. Me llamo Gabriela Echeverría y soy la bisnieta de Antonio Ortega. Soy nieta de su hija más pequeña, Amalia. Y mi abuela también siempre hablaba, y también hablaba de mi tío así, o sea, no solo de su padre, sino de mi tío, como que siempre estaban ayudando a todo el mundo. Yo creo que lo que más me sorprendió y más me conmovió fue descubrir su etapa obviamente como gobernador de Guipúzcoa, no solo por lo que hizo, sino por leer los telegramas del embajador francés, porque de repente todas esas historias que te puede contar tu abuela, que obviamente es la hija, ¿no? Y que tú puedes pensar que es lo que ella recuerda o quiere recordar de su padre, de repente leerlo por una tercera persona fue, o sea, me movió muchísimo, o sea, fue tremendo. ¿Antonio Ortega? El mismo, lleva usted mi defensa. No tengo mucho tiempo. Solo vengo a comunicarle que en su procesamiento el juez ha pedido un careo. ¿Con quién? Yo ya he declarado que no soy responsable de ninguna detención y ninguna muerte. Miguel Ibáñez de Opacua ha pedido venir a declarar en su contra por la muerte de su padre. Usted sabrá quién es. Les recuerdo, nuestras familias se conocían de Irún. Yo no tengo nada que ver con su muerte. Tiene un testigo. Un tal Margarida Rojo también. Ha declarado que usted detuvo al padre de Miguel. Yo no ordené su fusilamiento. Eso fue cosa de la Junta de Defensa. Está claro que es una venganza, ¿o no lo ve? Algo más tendrá que alegar. Su firma está en las condenas de muerte de Ondarreta. Nadie le va a creer. Que no tiene nada que ver, no teníamos otra opción. Ellos fueron responsables del golpe, la gente estaba esperando fuera que tomáramos una decisión. Iban a linchar a los presos. Usted sabe que soy inocente. Intentaré que solo le caigan 30 años. Y no va a ser fácil. Según el franquismo, todos aquellos que hubieran sido responsables de muertes debían morir. Pero bueno, hay que demostrar, ¿no? Que son juicios sumarísimos, la instrucción dura 5 días. Entonces ahí poco hay que demostrar. Y si encima llegan testigos de cargo que quieren declarar y tal, pues la cosa era demasiado conocida, Ortega. Era muy conocida. Hay un episodio en Guadalupe. O sea, en Guadalupe es la mayor fortificación que hay en Guipúzcoa, ¿no? Servía como prisión militar. ¿Vale? Entonces, bueno, allí estaban pues todos los personajes de derechas, fueron encarcelados allí en Guadalupe. Hay un momento en que un miliciano les deja salir. Y uno que estaba ahí prisionero era el coronel Ibáñez de Opacua. Ibáñez de Opacua había sido jefe de los miqueletes de Guipúzcoa, es decir, la milicia foral de la Diputación. Ese señor sale, baja del monte, va hacia su casa, se encuentra con unos milicianos, tiene la mala suerte que lo van y lo asesinan. Ibáñez de Opacua sabe que hay detenidos y va buscándoles para declarar y acusar a los que él considera culpables de la muerte de su padre. Y es que Ortega no estaba ni en Irún en ese momento, estaba en San Sebastián. Un consejo de guerra sumarísimo era para los delitos más graves, pero
los delitos más graves y, sobre todo, de dos que eran los que daban lugar a las penas mayores, que era el delito de rebelión militar, que estaba castigado con la pena de muerte, o la inmediatamente menor, que eran 30 años, y los delitos de auxilio a la rebelión militar. ¿Qué tipo de justicia es? La justicia del revés. Los que se habían rebelado militarmente juzgaban por rebelión militar a los que habían defendido el gobierno legal y legítimo. Era una persona de izquierdas muy conocida en Irún desde los años 30, entonces bueno, yo creo que había cierta inquina hacia Ortega y hacia su figura. Y encima había sido gobernador civil de Guipúzcoa. Para empezar, es que ordenó el fusilamiento en Guipúzcoa de no sé cuántos militares franquistas. No, eso no es así. A ver si sabemos leer documentos. Sencillamente era el gobernador civil de la provincia, y lo era, y al ser el gobernador civil de la provincia, es verdad que le pondrían X papeles que él firmó. Hay un episodio, es el asalto a la prisión de Ondarreta. Los cuarteles de Loyola es donde se quedan encerrados los sublevados, porque dudan, es que no saben qué hacer. Salimos, nos quedamos y al final se quedan sitiados allí. Pactan, negocian con los diputados guipuzcoanos, negocian la rendición. Y una de las cosas es que se respeten las vidas de los prisioneros. Bueno, pues, y efectivamente lo cumplen, pero claro, los llevan a la prisión de Ondarreta y esa noche, pues milicianos, yo no se puede asegurar a ciencia cierta, pero parece que son milicianos comunistas, asaltan la prisión y fusilan a unos 51 prisioneros. Sigue habiendo bombardeos navales y entonces lo que hacen es reunir un consejo de guerra, ¿vale? Un consejo de guerra que lo preside Larrañaga como comisario de guerra, no lo preside Ortega, nunca lo preside Ortega. Se hacen de noche, se hacen en la cárcel de Ondarreta, y donde se juzga, primero se juzga a los militares de más alta graduación que tienen presos, ¿vale? Y los juzgan y los condenan a muerte y los fusilan. Pero Ortega, claro, para cumplir una pena de muerte tiene que comunicar al gobierno que ha pasado esto, la Junta de Defensa ha aprobado esto, ¿qué hago? Entonces el gobierno le dice que San Sebastián es plaza sitiada y que él verá lo que hace, pero que los deberían cumplir la sentencia. También hubo muchas cosas de las cartas, de los telegramas que me conmovían mucho, en el sentido, por ejemplo, cuando él dice que prefería pelear en el frente a estar lidiando con el tema de la pena de muerte de los 13 prisioneros que tenían, me parece que eran 13, y que tenía que, ¿no?, de todos estos procesos políticos. Entonces me enteré por esta sentencia, ¿no?, que lo acusaban de haber, ¿no?, matado a estas personas, etc. Y entonces cuando leí realmente lo que había sucedido, cuando vi que él hizo todo lo posible para que no se ejecutaran estas personas, también pues me dio una tristeza tremenda, ¿no? Le dice a Irujo también que él prefiere ir al frente que tomar estas decisiones. Pero claro, es consciente que si no firma la sentencia de muerte, los van a matar, los van a saltar las cárceles y va a haber otro tumulto y va a ser todavía peor. Entonces, bueno, sí, efectivamente, él como gobernador civil autoriza las ejecuciones. Pero él no está en el tribunal, como se ha hecho alguna vez. ¿Quién es el responsable de las leyes? Es el rey porque las firma, pero no las ha hecho él. Entonces, bueno, sí, la responsabilidad, sí, pero no. Es muy difícil. ¿Es totalmente inocente? No. ¿Es culpable? Tampoco. Para entender bien el problema de Ortega, es decir, bombardeáis y encima no os podemos responder en el aire como nosotros quisiéramos porque no tenemos aviones para hacer. Pues vamos a responder de alguna manera. Pero el objetivo de Ortega era evitar pues, que San Sebastián quedara destruida y hubiera saqueos, incendios o lo que pudiera ocurrir. Estamos hablando del 13 de septiembre del 36. Sí es cierto que se quedaron milicianos hasta el último minuto para evitar que hubiera pues, incendios, saqueos, asesinatos hasta el último minuto. La cárcel era grande, entonces todos los derechistas estaban ahí centralizados. Entonces sabe perfectamente Ortega que si los deja puede acabar en una matanza. Entonces, bueno, también son un seguro de vida, también son posibles rehenes. Entonces se decide evacuarlos en dirección a Bilbao. Salvó a muchísimas vidas, ¿no? Entonces, en los
En los telegramas el embajador habla de, ¿no? Calcula unas 600 vidas. O sea, estás hablando de una historia que es como para hacerse una película de ello, ¿no? ¿No? O sea, es como la lista de Schindler, ¿no? O sea, alguien que estando ahí se dedicó a salvar a personas ¿no? de otra ideología, del bando contrario, etc. Más allá de que evidentemente no creo que haya personajes perfectos en la vida y que todos tenemos cosas buenas y cosas malas, me impresiona mucho leer los actos. Pero en cualquier guerra se exacerban todas las pasiones bajas y altas, ¿no? Las malas y las buenas. Entonces, bueno, pues este señor tiene un sentido de responsabilidad e intenta evitar, en la medida de lo posible, pues la violencia. Lo que empecé a darme cuenta es que era una persona que históricamente era mucho más importante de lo que habíamos pensado nunca en la familia. De repente empecé a pensar en esto, en cómo se le había desaparecido, no solo en vida real, sino cómo se le había desaparecido de la historia por completo. Buenos días. Padre, me inquieta su visita. Vaya, pensaba que infundía paz. ¿Sabe algo nuevo de mi causa? Hace ya 2 meses que andan mirando cómo acabar conmigo. Bueno, solo buscan hacer justicia. Aunque no creo que sea la mejor manera. ¿Qué es esto? El tribunal ha dictado sentencia. Pena de muerte. No puede ser. Solo falta el visto bueno del jefe del Estado. 1 mes. 2 a lo sumo. Ortega, le esperan en la sala de comunicaciones. Atrás, que no se toca. ¿Cómo está? Le veo más delgado, ¿nos le dan lo que le traemos? Sí, pero hay que compartir. Hay gente que no tiene ida de fuera y aquí sin eso. Hija, os tenéis que mover rápido. ¿Sabéis si la familia Romanones está en Madrid? Me ha dicho la hija del alcalde que sí. Nos ayudará a localizarle. ¿Qué pasa, padre? ¿Sabe ya algo del juicio? Os tiene que ayudar, se acordará. Hablad también con la embajada de Argentina, por favor, y con la británica. Dígame qué pasa, padre. ¿Sabe algo? Estáos tranquilas, de verdad, que aquí estoy bien. Saben que soy útil, enseño a los presos a leer, les organizo como los almendros. Padre. ¡No se toca, cojones! ¡Se acabó! ¡Un beso a tu madre! Padre. ¡Escribidme! ¡Padre! Ortega llega a Madrid, yo diría que fue el 2 o el 3 de noviembre de 1936. La ciudad, yo diría que en aquel momento siente una idea de que los sublevados van a entrar en la ciudad de manera inmediata. Pero es una ciudad que por lo tanto tiene temor. Y una pregunta, ¿esta ciudad será capaz de defenderse? Hasta ahora,
el combate ha sido desigual. Es decir, militares profesionales, moros y legionarios, frente a ciudadanos en armas, que son los milicianos. Pero no hay ningún sistema defensivo preparado para Madrid. No. En ese contexto llega Ortega. La defensa de Madrid necesitaba construir héroes, ¿no? Antonio Ortega, ya en su momento, sorprende que la propia prensa se dijese, ¿por qué hemos hecho un héroe de Ortega, ¿no? Se decía, ¿será por la importancia que tuvo la defensa de Irún? Entonces se forjó enseguida una leyenda en torno a este oficial de carabineros. ¿Ortega qué recursos tiene? Ortega viene del País Vasco, es evidente. Ya conocemos su historial allí. Y Ortega tiene a disposición un sector, pero un sector importante, de los vascos que viven en Madrid o de vascos que van a llegar a Madrid, que es la famosa columna vasca que se va a poner, como digo, bajo las órdenes de Ortega. Se pone al frente de las brigadas vascas y viene al frente de la ciudad universitaria. Hay que buscar referentes, ¿no? En la prensa, pues lo mismo que ahora se crean referentes, ¿no? Bueno, Ortega podía ser un buen referente, un hombre del pueblo, no es un oficial de carrera, es un suboficial que va ascendiendo, entonces, bueno, tiene varios elementos que le hacen poder ser atractivo para la República. El golpe significa el derrumbe del Estado en la zona republicana. El poder queda en la calle, para ser más exactos, en las organizaciones del Frente Popular. Ahora, si tenemos en cuenta ese clima, entendemos esa capacidad para poner sobre la marcha, de pronto, de forma increíble, un sistema defensivo como el que tuvo Madrid en muy poco tiempo. Es el pueblo en armas. No todo el pueblo, pero una parte significativa de ese pueblo de Madrid, que siempre se ha considerado el corazón de la República. Y Ortega, el papel que tiene es magnífico en la ciudad. Pero es magnífico como la mayor parte, que siempre han sido minusvalorados, también Ortega. En la defensa de Madrid son vitales los militares profesionales que se ponen al frente de las milicias, porque les enseña a ser soldados. En la defensa de Madrid, esto es lo más interesante a mi forma de ver, un montón de milicianos se convierten en soldados, en militares. Dejan de ser el civil que coge un arma que no la sabe utilizar, pobrecito, porque sencillamente no es militar, es así de simple. Un periodista con aspecto de actor de Hollywood llamado Mario Arnold se empotró con las milicias vascas y hizo una serie de reportajes para la prensa republicana claramente encaminados a fortalecer la moral de resistencia y que hubiese voluntarios para integrarse en el ejército republicano, que en ese momento, al final del 36, no existía. Eran milicianos, voluntarios. Entonces había que captar voluntarios. Y entonces la imagen de Ortega era muy poderosa. Era un hombre, el oficial del pueblo, el soldado del pueblo, ¿no? Con su gorra negra y su capa negra, siempre lo he visto como un icono de la guerra civil. He visto reportajes en la prensa que hablan de los héroes de la jornada del 7 de noviembre del 36, que fue, ese sábado 7 de noviembre del 36, fue el primer momento, desde el 18 de julio del 36, en que las fuerzas republicanas dejaron de retroceder. Ese sábado 7 de noviembre, y hay una serie de coroneles, entre ellos el teniente coronel Ortega, que está en un lugar de honor.
El héroe del 7 de noviembre, una jornada épica en la que él estaba con las milicias vascas en varios frentes desplegados justamente en la zona que iba a resultar decisiva, que iba a ser la cárcel de campo, la ciudad universitaria, y ahí estaba él en el the right man at the right place, ¿no? Ahí estaba Ortega. ¿Los frentes quedan estancados en Madrid ciudad ante el fracaso del ataque frontal? Sí, prácticamente sí. Y cuando se acaba el ataque frontal a Madrid, el 23, realmente echemos un día más, el 24 de noviembre. Está muy claro que el límite que se va a conservar hasta el final de la guerra, eso va a ser la bolsa que hay en la ciudad universitaria. Ortega está ahí, en la zona del Clínico. En todo mito hay algo de realidad. Podemos decir que se construyó un mito en torno al teniente coronel Ortega y la defensa de Madrid, pero claro, tiene que haber un fondo real. Era un personaje enérgico, era un personaje cinematográfico, en cierto modo. Era un personaje inconfundible físicamente. Era un personaje asociado con la robustez de lo vasco, aunque no era vasco, que era de Burgos. Era un icono, en definitiva, ¿no? Entonces, en torno a él se construyó una narrativa, una épica que funcionó bastante bien durante bastante tiempo. Las memorias de mi tío abuelo son muy detalladas y coinciden mucho, efectivamente, con la prensa de la época, ¿no? Mi padre y mi tía no sabían nada tampoco. Ellos nunca supieron nada de esa historia. Ellos vieron ese silencio y simplemente recibieron pues, todos esos traumas. La defensa de Madrid fue el gran mito de la República. Si los nacionales, los autoproclamados nacionales, hubieran entrado en Madrid, el destino de España hubiera sido totalmente distinto. Claro, porque Franco todavía no está hecho. Franco es un militar que no sabe nada de política. Tiene que aprender a ser político. La presencia soviética también está clara en Madrid, no solamente la presencia alemana e italiana. Sin las armas soviéticas no hubiera sido posible defender la ciudad. La República estaba obligada a aceptar la ayuda soviética a partir del momento en el que es abandonada por las democracias, a través de la política de no intervención. Ello permite pues, la presencia soviética en forma desde luego, de material de guerra moderno, y también conlleva un lado más incómodo, como es la presencia de agentes de los servicios secretos soviéticos. El POUM en realidad era una fuerza muy minoritaria en el campo republicano. El POUM forma parte del gobierno autónomo de la Generalitat y Nin va a ser consejero de Justicia hasta diciembre de 1936, cuando es destituido por presiones soviéticas. El órgano del POUM, la batalla, ataca la presencia soviética en España, califica la intervención de Moscú como un chantaje a la República. Ortega tiene que ver muy poco con el asesinato de Andreu Nin en Alcalá de Henares, en las cercanías de Alcalá de Henares, por los servicios de información soviéticos. Ortega, a partir de una lesión que tiene en la primavera de 1937, cuando estaba previsto que fuese destinado al Frente Norte, pasa a la retaguardia, pasa a estar disponible en retaguardia, y es el momento en que se le nombra director general de seguridad, con la formación del gobierno Negrín en mayo de 1937. Ortega da la orden de la detención de la dirección del POUM y por ende también de Andrés Nin. A mí me parece que el asesinato de Nin es una cuestión autónoma de los soviéticos presentes en España y más concretamente del NKVD presente en España, Orlov y compañía, y de algunos militantes del Partido Comunista que estaban al tanto de la cuestión.
algunos militantes de alto rango. La NKVD era en los servicios secretos soviéticos, de los cuales había pocos agentes como tales destinados en España. El principal de ellos, Alexander Orlov, y después estaban los agentes claramente ilegales en el argot de los servicios secretos soviéticos, pero que realmente tenían una estrechísima cooperación con la Brigada Especial de Contraespionaje adscrita a la Dirección General de Seguridad de la República. ¿Tuvo algún papel Ortega en la decisión contra Nin? No, absolutamente no. ¿Tuvo algún conocimiento Ortega de lo que iba a ocurrirle posteriormente a Nin? Pues es casi seguro que tampoco. Y Ortega en ningún caso está en el primer nivel de responsabilidades respecto a la suerte de Nin. Yo creo que lo de Nin es una operación soviética dirigida, ejecutada y llevada a cabo por agentes soviéticos que dudo ni que le informaran. No creo que supiera nada. Él está en Valencia y Nin desaparece en Alcalá de Henares, ¿vale? Con toda la parafernalia que montan, que son agentes de la Gestapo, que llegan allí, que secuestran. Eso no se lo cree absolutamente nadie, ¿no? En el caso de Ortega se decide que salga de la Dirección General de Seguridad y se disfraza un poco esta salida de Ortega de cara a la opinión pública como una salida motivada por la necesidad de Ortega en el frente de guerra. Y ya estamos en el viejo Chamartín, inaugurado en 1924, escenario de los mejores triunfos madridistas. De nuevo es el Real Madrid el equipo de máximo prestigio. A la gente no le gusta recordar a los perdedores, ¿no? Y por eso está tan olvidado Antonio Ortega y genera a todos los perdedores. Si el bando republicano hubiese ganado la guerra civil, no sería un personaje olvidado. De hecho, estaría en la historia del Real Madrid Club de Fútbol. La Federación Cultural y Deportiva Obrera entra en contacto con su pater, que es el Partido Comunista, y se plantean una figura que sea famosa, una figura que sea conocida, una figura que represente la esencia del antifascismo, el teniente coronel Ortega. Y el teniente coronel Ortega, a dedo, por la Federación Cultural y Deportiva, se convierte en presidente del Madrid. Yo empecé con este tema pues un poco por el Real Madrid y por si se le reconocía, no se le reconocía, por qué sí, por qué no, y tratar de enmarcar eso, ¿no? Pero desde un punto de vista del Real Madrid como un fenómeno sociológico. Y haciendo conexiones de este tipo, empecé como a pensar en por qué se había desaparecido la figura de mi bisabuelo del Real Madrid y por qué en cambio en el Barcelona tenían la figura del presidente mártir del Barcelona, ¿no? Que es, me parece, Suñol, ¿no? En alto. Fue el presidente, si queremos, de un club de fútbol que no jugó al fútbol hasta 1939, terminada la guerra. Una anécdota y parece que es lo más importante de la vida de Ortega, ¿no? Esa situación, esa posición un poco extraña, ¿no? El Madrid no quiere reconocer que fue presidente del club de fútbol, ¿no? Dicen, no es el Madrid. Bueno, no es el Madrid, pero vamos, en fin, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, no lo entiendo, esa postura no la entiendo. ¿Qué le importa al Real Madrid? Decir, pues sí, vale, pues fue presidente del Real Madrid. ¿Que lo fue de circunstancias extrañas? Sí. ¿Que lo fue de circunstancias complicadas? También. Pero, ¿qué más da? Yo, desde el principio, mi tesis fue, me da igual si les gusta o no les gusta Antonio Ortega, si era comunista o no comunista, si era el más asesino, como nos ponen, el rojo, es que no importa. O sea, me parece que eso no debe de esconderse, es parte de la historia. Miren ustedes, lo siento, el Madrid tenía unos reglamentos como sociedad deportiva en los cuales se señalaba que el presidente del club era elegido por la asamblea de socios. Pero eso no se cumplió tampoco con el siguiente, porque lo eligió la asamblea... Pero la posguerra, la posguerra y con Franco, que se va a cumplir, por favor. Pero los otros sí que están en la historia del Real Madrid. Hay una realidad, el club vuelve a jugar la Liga, el club vuelve a una actividad deportiva.
organizaron partidos amistosos, y lo sé porque hay una foto de mi tía abuela inaugurando uno de los partidos. Y además, cuando yo le pregunté a mi tía abuela, ya con 101 años o así, le pregunté sobre esto, o sea, se le iluminó la cara, ¿no? de contarme, ¿no? De cómo le dio ella la pelota y tal. La gente tiene que tener acceso a la información y hacer sus propias decisiones respecto a la información que existe. Insisto, el club puede poner lo que quiera y opine de Antonio Ortega. Me sorprende que esto pase. Me parece que es un reflejo, y por eso fue que en un principio quise entrar en esta investigación desde el punto de vista de los clubes de fútbol, que es un reflejo de esa falta de verdad y de procesos de verdad que ha pasado en España después de una dictadura de 40 años. Queridísimo padre, no puede imaginar la rabia que siento. Se nos acaba el tiempo y no conseguimos que el conde de Romanones nos reciba. Sus secretarios frenaron mi entrada y la de mis hermanas y hasta se atrevieron a insinuarse de forma grosera. Si escribiera lo que se me pasa por la cabeza. Tampoco los cónsules ni los embajadores a los que me pidió que visitara han querido recordar su generosidad. Pesa más, padre, la propaganda que le dibuja como un monstruo. Intentaremos ver a los Tellería estos días. Cuídese mucho y escriba. Malas noticias, ¿verdad? Nadie parece acordarse de mí. Mi familia no encuentra ayuda para que me conmuten la pena. Bueno, son tiempos nuevos. Hay vencedores y vencidos. La gente mira por sí misma, pero tú siempre tendrás la fe. La necesitaré. No sé si sabré perdonar. Hay que situarnos en febrero del 39. Se produce la conquista el dominio de Cataluña por parte de las tropas franquistas. La República va a perder la batalla del Ebro. Y perdiendo la batalla del Ebro va a perder una gran parte de los recursos disponibles. Casi todo lo que ha entrado desde la frontera francesa, el material soviético, y efectivamente a partir del Ebro la descomposición de la España republicana se incrementa por muchos enteros. Dos respuestas contrapuestas. La una que sigue respondiendo al lema del gobierno Negrín, resistir es vencer, y luego los otros, Casado y su gente, que es la mayor parte del Partido Socialista, la mayor parte de los partidos republicanos, claro, un sector importantísimo de la CNT, partidarios de acabar con la guerra de una vez por todas y someterse a la clemencia del vencedor, ojo, la divergencia va a ser máxima y el encontronazo inmediato. Negrín añadía un elemento, que era la idea de enlazar con una guerra mundial que se veía próxima y que se pensaba que iba a estallar en unas semanas. Y eso daría, digamos, nuevas bazas a la República. En aquel momento Ortega es el jefe, como sabemos, del tercer cuerpo de ejército dentro del Ejército del Centro, uno de los cuerpos de ejército más importantes que hay. Lo es desde mayo del 38. Día 5 de marzo de 1939 por la noche, se produce la sublevación de Casado. Ortega es del Partido Comunista, entonces cuando se produce la sublevación del coronel Casado es contra los comunistas para intentar acabar con la guerra. Entonces, bueno, él es militante del Partido Comunista en ese momento, pero se queda en una posición ambigua. Intenta negociar, le mandan de emisario con Casado que intervenga, que se entreviste con él, lleva una propuesta, pero tiene un papel un poco desdibujado.
Porque Ortega tiene un ojo puesto en Levante y en la dirección del Partido Comunista y otro ojo puesto en el Partido Comunista madrileño. Porque digamos que está recibiendo dos discursos distintos. Desde Valencia le están diciendo prudencia y desde Madrid está diciendo hay que hacer algo contra Casado. Es decir, Casado nos va a entregar a Franco a cambio de la clemencia. Eso es lo que circula. Fracasan todas las negociaciones de Casado con Burgos y porque el caudillo se niega absolutamente a dar ninguna de las condiciones. ¿Por qué habiendo tantos archivos no es alguien que se conoce? Y yo, sin ser historiadora, ni quiero meterme, ¿no? Pero el hecho que no haya sido de los que acordaron con Casado, ¿no? Y se movieron, él no, él se quedó. Se quedaron, obviamente, en Madrid y ya en último momento quisieron salir por Alicante. Como quien dice, se salió de ese posible círculo donde quizás hubiera habido más eco a su historia. Casado lo destituye, no lo olvidemos. Ortega queda en una situación de incertidumbre tremenda. A Ortega se le hunde el alma, como a tantos otros, cuando llega el famoso radiograma de Burgos. Madrugada del 25 al 26. En la primera alborada del 26, iniciamos definitivamente nuestra ofensiva final. La ofensiva final empieza el 26, con la movilización de todos los cuerpos de ejército hacia el Levante, y entonces empieza, en fin, la rendición, porque no hay resistencia por parte de republicana, banderas blancas, retiradas de los frentes, entrega de los aeropuertos, etcétera, etcétera. Bueno, y el 28 entran las tropas franquistas en Madrid, que la capital, que ha resistido durante casi 3 años, bueno, está ya en manos de los franquistas y de Franco. Saquen bandera blanca y ríndanse. Esto en Madrid fue terrible. Es la caravana hacia el Levante. Ortega. ¿Qué hace Ortega? ¿Qué hace Burillo? ¿Qué hace Chozas? ¿Qué hace tantos jefes militares que no han podido salir por los Pirineos? Intentar salir como sea de esa ratonera en la que se convierte la zona centro-sur. Y digo más, Ortega va a ser engañado por Casado. Pues es probable que le dejara un poco abandonado. Tampoco era un alto dirigente del Partido Comunista, entonces no es no es el Comité Central del Partido Comunista para sacarlo. Entonces, bueno, ahí yo creo que Ortega pues intentó salir con su familia y no consigue salir. Va a Valencia, donde está Casado. Casado sabe que tiene la salida segura por el puerto de Sagunto, y Casado le dice a Ortega: usted no puede venir conmigo porque creo que ya está Galatea, ya está cubierto el barco británico, pero le aseguro que hay barcos esperándoles a ustedes en Alicante. Ortega, el día 30, sale disparado para Alicante. Y cuando llega a Alicante, la verdad, la terrible verdad en el puerto. No hay barcos. A partir de ese momento, lo que se produce ya es una avalancha de refugiados desesperados hacia los puertos de Levante. El centro de gravedad hacia donde va cayendo toda esa emigración es Alicante. Tienen que pasar por muchísimos estados de ánimo. De momento creen que se van a salvar y de momento las esperanzas se hunden, la rumorología es terrible, vienen de los frentes, son conscientes de que han perdido la guerra, es la pesadumbre de la derrota. Hay allí además oficiales, jefes de cuerpos de ejército, como el propio
como el propio coronel Antonio Ortega. Entonces, pero también hay pues, gente humilde de los pueblos, agricultores, que se han ido ahí con todo lo que pueden coger y tal, y que están ahí esperando barcos que nunca llegarán. La situación es que durante todo el día 29 hay, digamos, alguna esperanza. Durante el día 30 las esperanzas se rompen definitivamente cuando a principios de la tarde ven cómo desfilan las tropas italianas de la división Littorio y se colocan enfrente del puerto. Se hace un cepo sobre el puerto y se cierra el puerto. Ya los últimos barcos que han salido cargados de gente, bueno, cuando llega Ortega ya han salido. Hasta la mediodía casi del día 31 no se bloquea definitivamente la entrada por mar. Pero cuando empiezan a acercarse dos barcos, ven la bandera nacional, el pabellón rojigualda, se dan cuenta de que el puerto ya es un puerto atrapado, una zona, último territorio de la República, ya atrapado por tierra y por mar. Y es ahí cuando ya empieza a arreciar el tema de los suicidios. El alcalde de Algeciras, que se corta delante de todo el mundo con una navaja de afeitar el cuello, sembrando el pánico y la desesperación. Y todavía quedan, se calcula que aproximadamente 2.000 los últimos resistentes en el puerto. De tal manera que cuando a la mañana siguiente salen los últimos, en ese momento, a las 9 de la mañana, digamos que Franco puede dictar su último parte de guerra. Cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El generalísimo Franco. Ortega va a ser cazado en Alicante, y perdónenme, militar cazado en Alicante, ya se sabe. Si alguien intenta huir es que tiene las manos manchadas de sangre. ¿Qué significa eso de tener las manos manchadas de sangre? Porque yo no he cometido ningún asesinato directo. La responsabilidad política. Entonces, absolutamente cualquier dirigente político republicano, cualquier dirigente militar republicano, tiene las manos manchadas de sangre. Los procedimientos sumarísimos en consejos de guerra son ya de por sí una jurisdicción especial y muy gravosa, donde no hay garantías para el acusado. Pero es que en aquella época todavía había algunos que eran, además de sumarísimos, eran de urgencia y por delitos agravados. Es decir, realmente fue un inmenso aparato de represión. La ironía de esto es que cuando él necesita ayuda, que a pesar de que él personalmente puso su vida en riesgo salvando la vida del conde de Romanones para sacarlo de San Sebastián y llevarlo a Francia, cuando están tratando de salvarle la vida, van a pedirle ayuda al conde de Romanones. Y lo que mi abuela me contaba era que ni siquiera, o sea, fueron las hijas mayores, no ella, sus hermanas, y ni siquiera las recibió. Son las miserias humanas, ¿no? Te ha salvado la vida y 3 años después le pides que salve la tuya y dice que, bueno, que no tiene nada que ver, que fueron los franceses. Todo el mundo se movilizó. ¿Quién conoce a alguien? ¿Quién conoce a alguien? ¿Quién conoce a alguien? Y siempre había alguien que conocía a alguien. No valía para nada. Juanito Tellerías sí quiso ayudar a mi bisabuelo, pero no le hicieron caso. Juanito Tellerías, el compositor de Cara y Sol, hay un momento en que él corre peligro y entonces uno de las personas cercanas a mi bisabuelo le pide que le ayude. Y entonces esto es algo que pone mi tío abuelo en sus memorias, ¿no? Dice de qué le acusan, dice de haber compuesto el himno falangista. Y entonces él dice, pues el arte no delinque, ¿no? Entonces dice, por supuesto que lo voy a proteger. Hola Rosario, ¿qué tal? Gabriela, hija, qué ilusión
Qué ilusión y qué gusto conocernos y por el motivo que nos conocemos, sí. Por tu abuelo y por mi padre, sí. Que eran dos buenas personas y eso, y no sé, y yo por mi parte y seguro que por la tuya, pues no sé, es para que sirva de ejemplo lo que fueron ellos, lo que fueron y que se copie. La persona que ha sido condenada a muerte. Cuando subían los funcionarios franquistas de prisiones con listas, a eso de las 12 de la noche, para que pasaran a capilla. En la madrugada siguiente iban a ser fusilados. Se leían los nombres. Si el funcionario era más o menos humano, los leía por orden alfabético. Si no, al funcionario le encantaba leerlo en desorden y tardar sus 20 minutos en leer la lista. Es decir, Ortega estuvo un mes sufriendo cada noche, a las 12 de la noche, la lectura de una lista, si su nombre estaba o no estaba en esa lista. Eso creo que ni al peor de los enemigos se le puede dar. En una inmediata posguerra, de una guerra que se diga lo que se diga, fue civil, entre conciudadanos, con los odios y las heridas completamente en carne viva, con una presión social sobre los propios tribunales. Bueno, en fin, estamos hablando de miles y miles y miles de procesos de esas características. Y en España se estuvo fusilando pues prácticamente hasta el 44. Siento que Antonio Ortega, cuando yo empecé con este tema de vuelta, fue por el Real Madrid, un poco, ¿no? Por la curiosidad intelectual, y decía, pues sí, es una doble desaparición, ¿no? La desaparición del club, pero también la desaparición de la historia. Nadie ha defendido la memoria de esta persona, ¿no? Entonces, no solo por mi abuela, que realmente, ¿no? Y mi tía abuela, etcétera, que lo querían tanto, y yo las quería a ellas, entonces, por ende, sino también por decir, murió y ¿no? Se le desapareció de la historia y nadie hizo nada por él, ¿no? Amada Josefina y amadísimos hijos, dentro de unas horas, muy pocas, voy a morir. Muero tranquilo, completamente tranquilo porque soy inocente. Solo me acucia una pena muy honda, no poderos besar por última vez pidiéndoos perdón. Josefina mía, perdóname todo lo que te haya podido ofender. Cuida a esas hijas y dedicadme siempre una oración y un recuerdo. La vida es corta y pronto nos veremos en el cielo, donde no hay hombres malos. Sé el mal rato que vais a llevar y lo siento con toda mi alma. Muero perdonando a todos. No guardéis rencor a nadie y sed buenos. Dios lo tendrá presente. Hasta la eternidad se despide vuestro esposo y padre que tanto os quiere y ha querido. Hoy, 15 de julio de 1939, año de la victoria. ¿Cómo se llamaba tu papá? Antonio Ortega Gutiérrez. Yo soy la más chica de 4 hermanas. La carta que escribió papá despidiéndose
justo un momento antes de matarlo, y qué letra, no le tembló el pulso para nada. El capellán dio las cosas que llevaba papá, el San Antonio, alianza y la medalla. Cuando me casé, el viaje de novios fue al cementerio de Alicante y pude encontrar la tumba donde estabas enterrado con 18. Aunque sean unos huesos, se pueden cremar y poner en una caja y traerlos aquí y ponerlos junto a todos. Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor y en mi pecho ha cenido la desesperación. Espérame en el cielo, cariñito adorado, que si Dios te ha llevado, fiel te juro ser yo. Si no fuese pecado, cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos.